Quiero presentar ahora a Caro Pacheco con su presentación Calcario. Ella es diseñadora integral, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se centra en la investigación y el desarrollo de biomateriales locales, guiados por los principios y la composición de los materiales biológicos en la naturaleza. Su objetivo es contribuir a un enfoque circular y menos disruptivo de los materiales, guiando un acceso más activo y participativo al conocimiento de biomateriales. Ha trabajado y colaborado con diferentes laboratorios nacionales de biofabricación, como Biofab UC en Santiago y Labva en Valdivia. También es colaboradora activa de la plataforma de biomateriales de código abierto Materiom. Del mismo modo, ha llevado a cabo varios talleres de biomateriales en el Fab Lab de Santiago y también en el Fab Lab Austral de Puerto William, Chile. Así que dejo con ustedes a Caro Pacheco. Muchas gracias, Caro. Gracias. ¿Ahí están viendo mi presentación? Sí, ya, buenísimo. Se ve. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio con semejante, en verdad, expositores, colegas que llevan años en esto de los materiales que yo recién estoy empezando, pero muy feliz de poder compartir mi visión en esto, en esta práctica emergente que tiene que ver con los biomateriales, con la creación de esta nueva cultura material, y felices de poder mostrarles este enfoque que hemos llevado a cabo con el proyecto Calcario, que espero que se entienda bien y pueda cubrirlo en el tiempo que tenemos hoy día. Bueno, primero contarles que Calcario empieza como una iniciativa de investigación y divulgación en donde se busca transferir este conocimiento inspirado y biorreferenciado a la naturaleza a procesos y técnicas de fabricación en diseño de código abierto y accesibles para todas las personas. Un poco lo que planteamos cuando pensamos en Calcario es cómo extrapolar estas lógicas de construcción que se dan en la naturaleza o estas lógicas estructurales para así aplicarlas en los materiales, y es un proyecto que ha tenido varios pasos de formación, en donde cada uno ha tratado de abarcar un poco estos principios en cuanto a la composición química, que es clave para la formación de las estructuras, luego cómo la microestructura es importante que se vaya ensamblando de cierta forma hasta al final llegar a la arquitectura del material, que es lo que nos da, o lo que da a los materiales biológicos las capacidades que tienen, que son bastante, que podrían extrapolarse en diseño de objetos, en materiales o también en materiales de construcción. Entonces el proyecto empieza un poco con un material que es dado como un caso de estudio, un material que es hecho a partir de conchas de choritos y alginato, que es un polisacárido derivado de algas pardas. Y el proyecto parte como un viaje de investigación junto al Laboratorio de Biomateriales de Valdivia y el Biofab, en donde empezamos a cuestionarnos cómo trabajar con este material abundante en el territorio, cómo poder hacer algo con él, y también ocupando este material, que es un residuo bastante abundante en el sur de nuestro país, mediante la industria de las granjas mitilicultoras. Entonces ya con el material dado, mi propuesta fue un poco darle un poco el sentido a esta materialidad. ¿Por qué es relevante trabajar con este tipo de materiales? ¿Por qué es relevante hacerlo con un enfoque inspirado en la naturaleza? Y un poco la búsqueda fue tratar de entender cómo estos materiales se han dado y cómo podemos entender esta inteligencia que se ha ido desarrollando durante millones de años, cómo al final lo importante tiene que ver con la composición del material y no tanto con la abundancia, que este es un gráfico que también una investigadora que habla mucho sobre esto, Alicia Germulewicz, la fundadora de Materium, quien habla sobre la importancia de que no tiene que ver con la abundancia de los materiales que se producen, ya que, por ejemplo, nosotros producimos alrededor de 322 millones de toneladas de plásticos, y en cambio la naturaleza es capaz de producir toneladas de billones de celulosa, de carbonato de calcio, de lignina, no hay un desequilibrio porque esto están constantemente en ciclo y constantemente regenerándose y conformándose. Entonces, un poco el proyecto intenta de darles esta lógica de cómo entonces podemos diseñar como lo hace la naturaleza, bajo temperatura ambiente, con poca presión atmosférica, en soluciones acuosas, tratando de imitar estos procesos. Entonces para ello como que se hizo un estudio en paralelo de la composición de los materiales, entender cuáles son las partes necesarias que le dan esta forma
Y finalmente, en la mayoría de los casos se repite esto, que tiene que ver un poco con la matriz blanda, que es estos polímeros orgánicos que se pueden encontrar como la quitina, el colágeno, la queratina, y luego cómo estos cristales, la parte mineral inorgánica que se ven en muchas estructuras como los huesos, como las conchas, cómo esto es lo que le empieza a dar también la forma. Entonces, mediante estas dos entidades, ya se puede como reconocer un poco esta referencia y se puede empezar a proyectar a más materiales que nosotros podamos ocupar para procesos de diseño. Lo interesante de este material, o sea, lo interesante también de esta unión entre estos dos materiales, es que todo sucede a temperatura ambiente, no se necesita altas temperaturas como de Perdón, cocción. Caro, te interrumpo un minuto. Estamos viendo solamente un slide. ¿Puede ser que estás pasando y no lo vemos? Mentira. A ver, ¿cuál es la que Disculpa. estaban viendo? Ah, ok. No, estábamos viendo como un PDF que era una portada únicamente. Ay, no. Bueno, era como la primera, la primera. Puedes retomar y pasarlas a todas hasta que te fuimos escuchando bien, así que Gracias, vamos acá Heidi. de vuelta. Espérame. A ver. Ahí están viendo la presentación. Esta es la portada, ¿cierto? Vemos la portada. ¿Ahora ven la siguiente? No, No. Y dice que ahora ven la... el documento está preparándose para ser leído o algo así. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, bueno, Del material a la forma es. quizás lo presento así mejor, entonces. Perfecto, dale. Bueno, entonces, qué mal, porque estaba mostrando todo compartiendo con imágenes, pero bueno, un poco esto es lo que le hablaba, ¿cierto? Como estos tres pasos que el proyecto ha intentado de cubrir, ¿cierto? Desde el material, entender la composición química, a luego como esta construcción de la arquitectura a la arquitectura del material. Entonces, bueno, para pasarlo un poco rápido, ya que ya escucharon todo, pero esto ha sido un poco como lo que fueron los viajes de investigación con los otros laboratorios de biomateriales para entender la disponibilidad territorial, luego lo que fue entender cómo se da como un residuo industrial y darle un sentido a estos materiales que finalmente terminan siendo desechados en vertederos, y cómo se hace un estudio de cómo estos materiales se forman finalmente hace millones de años y entender particularmente la composición, entender particularmente la composición que nos puede dar las guías para diseñar de esta misma forma y ocupar materiales que puedan ser capaces de reintegrarse a la naturaleza y que no tengan el problema de los plásticos que finalmente tiene que ver con la composición y no con la abundancia, que este gráfico que les mostraba que antes no estaban viendo. Entonces, claro, un poco el proyecto busca esto, como diseñar a temperatura ambiente, sin alta presión atmosférica, todo ocupando procesos amigables, ¿cierto?, con el medio ambiente, y referenciando y entendiendo estas dos partes que les mencioné anteriormente, de la matriz blanda, que es la base para dar la estructura que se disponen a partir de los minerales que se van formando y van generando como esta estructura, ¿cierto? Entonces, estos dos materiales, el alginato, derivado de algas pardas, que es un polisacárido que en presencia de calcio, o sea, y a temperatura ambiente, no necesita un horno de cocción, genera esta reacción química al unirse con las conchas y el material finalmente se conforma. Entonces, es muy interesante entender esto como un material, pero era muy importante para mí poder hacer toda esta bajada anterior que le acabo de comentar, para poder saber qué es lo que tenemos entre manos y saber cómo esto también se puede aplicar en distintos escenarios de fabricación, que es lo que nos pasó mucho en distintos workshops y talleres en donde este material en por sí, ya sea en estas dos proporciones, si es que se mezcla detrás con distintas soluciones de aginato, con distintas cantidades de conchas, puede generar, no sé, materiales que son más moldeables, materiales que son extruibles para jeringa. Entonces, un poco el proyecto se basó en caracterizar esto, ¿cierto? Caracterizar las distintas soluciones para los distintos escenarios de fabricación en diseño, para así ser transferible en talleres, en workshops, que esto sea aplicable como material base para algunos diseñadores, y actualmente estamos haciendo colaboraciones, tratando de implementarlo en objetos, productos, pero como una colaboración entre la materia, entre lo que nosotros estamos proponiendo y
una aplicación guiada por el molde o por la jeringa o por cuál sea este escenario de fabricación. Entonces, bueno, perdón por lo rápido, pero es que como estaban viendo la presentación antes, un poco esto es lo que les conté, fue como esta bajada desde el material, entender las lógicas de composición. Y la segunda parte de Calcario es entender, claro, un poco también lo que mostraba Andrea sobre la sal, la cristalización, entender cómo son los procesos naturales de formación de las conchas y referenciarlo y aplicarlo en estos escenarios de diseño. Entonces, como que vamos cubriendo cada una de las etapas que referenciamos la naturaleza, de la misma forma que se da también en todo este tema de la biofabricación, que es la colaboración con el organismo vivo, entender cómo las orugas pueden hacer un pabellón de arquitectura, o cómo las plantas pueden generar un textil. Entonces nosotros nos preguntamos, ya, ¿y cómo podemos hacer cómo podemos hacer para que una concha sea de la forma que nosotros queramos, ¿cierto? Que un poco este proyecto que fue la base de calcario mineralizado, que tiene que ver con un referente, un diseñador que se preguntaba cómo podemos hacer que las estalactitas y estalagmitas sean de la forma que nosotros queramos, sin tener que tallar el material, reconfigurarlo y hacer algo, sino hacer crecer el mineral. Entonces, bajo estas mismas lógicas es que calcario este año se ha tratado de conformar, estudiando los distintos tipos de formación de carbonato de calcio en la naturaleza, que se dan desde cocolitofóridos, foraminíferas, principalmente en el ecosistema marino, que es lo que más nos interesa. Y para este desafío nos ganamos un fondo de investigación en el que tenemos un equipo de diseñadores, arquitectos, como también químicos y biólogos marinos y biólogos, en donde estamos tratando de entender este proceso y replicarlo, ¿cierto? Mediante un enfoque guiado en la microestructura, mediante reacciones químicas, y un enfoque guiado más más a la arquitectura del material, ¿cierto? Entonces, estas dos líneas de investigación se han llevado a cabo este año durante la pandemia, que ha sido un poco complejo, igual porque cada uno ha tenido que armarse un laboratorio en su casa, pero hemos logrado armar sistematizar muchísima información sobre cuáles son las variables indicadas para lograr esto, y sorprendernos también de resultados que quizás a simple vista no son visibles por el ojo, pero que con el microscopio hemos podido comprobar, y entender las lógicas de precipitación de calcita, que es uno de los polimorfos de carbonato de calcio, que nos van a permitir eventualmente poder empezar a desarrollar algo desde una escala mucho más pequeña a una mucho más grande. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver cómo, haciendo leves cambios del pH, hemos logrado controlar este crecimiento y entender un poco las lógicas de construcción. Y por el otro lado, la línea de investigación que tiene que ver un poco más con la arquitectura del material o con una escala un poco más grande, hemos llevado a cabo procesos de electrólisis que tiene que ver, que se ha usado muchísimo para la restauración de los corales, y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo este mismo proceso referenciado a la naturaleza, de cómo las conchas, cómo los moluscos llegan a hacer sus conchas mediante la fijación de minerales que están disponibles en el agua de mar. Y entonces esto lo hacemos mediante unas bajas corrientes eléctricas que van haciendo que este material de acero vaya captando todos los minerales disponibles. Ahora, como ha sido un proceso largo, difícil de controlar muchísimas variables, imagino que todos los demás ponentes acá han también pasado por lo mismo, este es un proyecto como que está recién empezando, pero la idea es, claro, ahora cómo lo bajamos a este ciclo, ¿no? Como lo que les comentaba, desde la parte polimérica, la parte mineral, cómo logramos hacer que haya un diálogo entre el mineral que va creciendo sobre la matriz blanda. Entonces, es un proyecto que la verdad tiene muchísimas más preguntas que respuestas, que es muy interesante, siempre en el equipo conversamos mucho y nos parece muy interesante como el resultado que vamos a llegar, pero claro, estamos recién en proceso de hacerlo, y nada, vamos a ir viendo cómo va saliendo esto, y más o menos eso. Eso es el proyecto de calcario, es lo que va por ahora. Gracias.